Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de SR Group, Inmobiliaria Fundamenta, Parque del Recuerdo, Gigabytes, BCI, De Fontana People, Enea y PC Factory. Duna, sonidos de tu mundo. Faltan algunos segundos para las 7 de la mañana, pero ya estamos listos y preparadas junto a Josefina Stavrakopoulos para comenzar esta nueva mañana informativa en este jueves 4 de octubre. ¿Cómo estás, Josefina? Bien, ¿y tú, Mónica? Bien, comencemos con el pronóstico del tiempo, si les parece, porque vamos a tener 29 grados de temperatura máxima para hoy en la capital. ¡Qué rico! En Viña del Mar y Valparaíso la máxima, sin embargo, va a ser de 17. Se esperan 8 grados a esta hora de la mañana, incluso algo de nubosidad durante el resto de la jornada. En Concepción los termómetros están marcando los 10 grados de temperatura y la máxima va a alcanzar los 22 grados. Van a amanecer con algo de nubosidad que va a permanecer durante el resto de la jornada. Lo mismo en la ciudad de Puerto Montt, 15 grados de máxima para Puerto Montt, nubosidad parcial variando a despejado durante la mañana, para quedar completamente despejada durante la tarde. Comencemos con los titulares. El gobierno ordenó un trámite exprés para el nuevo plan de descontaminación de Quintero. La resolución de medio ambiente publicada en el Diario Oficial reduce a la mitad los plazos para diseñar la norma. El Congreso despachó la reforma a la ley de bancos que actualiza y eleva los estándares de la industria. La norma permite al Servicio de Impuestos Internos y a la Unidad de Análisis Financiero acceder a datos protegidos por secreto con permiso de un juez. 5 generales de carabineros pasaron a retiro tras un cambio en el alto mando. Fue el presidente Sebastián Piñera quien aprobó la composición del alto mando de la institución para el año 2019, que fue propuesto por el general director Hermes Soto. En noticias internacionales, la Corte Suprema de Perú anuló el indulto a Alberto Fujimori y deberá volver a prisión. Las autoridades emitieron una orden de captura contra el expresidente condenado por autoría mediata a 2 matanzas extrajudiciales. El Senado de Estados Unidos celebrará este viernes la primera votación para designar a Brett Kavanaugh como el juez del Tribunal Supremo. Los republicanos prevén que la Cámara Alta tome el fin de semana su decisión final sobre la nominación de Donald Trump, que, recordemos, está acusado de abuso sexual. Y terminamos con el deporte porque Palmeiras ganó sin problemas a Colo-Colo y avanzó en la Copa Libertadores. Los brasileños se impusieron por 2-0 ante el conjunto nacional, terminando con un resultado global de 4-0. 7 de la mañana con 1 minuto. Ya, comencemos a revisar la pauta noticiosa para hoy. Toda esta mención que hiciste del trámite express que le puso el gobierno al nuevo plan de descontaminación para Quintero podría parecer una buena noticia, porque uno dice, bueno, hay tantos problemas, tantos casos de intoxicación, la gente está en la calle demandando soluciones para esta zona de llamada, entre comillas, zona de sacrificio, que uno podría pensar, estupendo, lo vamos a hacer rápido, el gobierno quiere hacerlo rápido y quedamos todos contentos. Pero no es así, porque el hecho de que esta nueva norma medioambiental se quiera hacer en plazos acotados está generando mucha polémica en la zona, entre los vecinos y también entre los expertos. Para que ustedes entiendan la idea del gobierno y lo que está escrito en el Diario Oficial que se publicó ayer, es que este nuevo plan de descontaminación tiene que ingresar a la Contraloría antes del próximo 31 de diciembre, o sea, quedan súper poquitos meses de aquí a fin de año. Tiene que estar elaborado este plan, que lo que pretende es establecer, primero, límites máximos de emisión de contaminantes, como el dióxido de azufre, material particulado fino, compuestos orgánicos volátiles, que son todas sustancias dañinas para la salud de la población. Quiere establecer un programa que involucre además la reducción progresiva de los contaminantes por parte de la industria. Y esto requiere un proceso técnico súper complejo. Por ahora lo que pasa es que el Ceremi de Medio Ambiente de Valparaíso va a tener que entregar un informe en base al cual se va a establecer estos parámetros, estas nuevas normas, estas nuevas maneras de establecer límite de la contaminación, y para eso tiene solo un plazo de 10 días. En ese mismo periodo, entonces, las personas naturales y jurídicas podrán aportar antecedentes técnicos, científicos, sociales y económicos. ¿Qué dicen los vecinos? Dicen que se trata de un proceso express que no garantiza la calidad de la norma.
Porque, por ejemplo, un nuevo plan de descontaminación requiere, por ejemplo, 1 año para su elaboración y una consulta pública de 60 días donde todas las personas puedan participar. Ya hubo un chascarro porque el 26 de diciembre pasado la Contraloría se abstuvo de tomar razón de una propuesta que envió Medio Ambiente en el gobierno anterior, porque al final se dieron cuenta que la nueva norma que estaba proponiendo el gobierno no servía para nada. Al final no limitaba a los contaminantes ni tenía ningún efecto práctico. Entonces hay varios expertos, entre ellos, por ejemplo, Patricio Pérez de la Universidad de Santiago, quien dice que la idea es limitar, ¿no es cierto?, el dióxido de azufre y los hidrocarburos que han sido los generantes de estas últimas emergencias sanitarias, pero el problema, dice, es que estos contaminantes no tienen una norma en Chile y para dictar una norma se requiere un tiempo prolongado de monitoreo de ese contaminante y después que se establezcan cuáles son los niveles aceptables y no aceptables. Sí, también hay preocupación en el mundo de las empresas porque está generando más dudas que certezas este plan de descontaminación express que está planteando el gobierno. La Tercera publica hoy que diversos ejecutivos que fueron consultados reconocieron en reserva que no tienen indicios de los lineamientos que podría tener este plan de descontaminación que busca desarrollar el gobierno. Esto porque uno de los principales motivos de preocupación es que mientras no se sepa cuáles son las metas del gobierno que planea exigir, no se pueden definir finalmente las medidas y los posibles ajustes precisos para esta situación. Y otro aspecto que preocupa en algunas empresas también es que el plan de descontaminación no se centre en algunos contaminantes, sino que evalúe la cuenca como un todo. Esos son los dos principales aspectos que preocupan desde las empresas que están en este cordón industrial de Quintero Puchuncaví. Sí, hay otros especialistas que dicen que las metas para disminuir la carga de smog fueron calculadas a partir de estudios técnicos en la anterior legislación, me refiero, claves para justificar estas medidas que generan costos para el sector industrial. Y entonces se requiere un plazo adecuado para estudiar las fuentes de contaminación y esto no puede ser hecho de forma tan rápida, así que Quintero promete seguir generando polémica. Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. 7 de la mañana con 6 minutos y por primera vez no vamos a hablar de La Haya hoy día. Nos liberamos de La Haya. No es que no haya noticia, hay mucha información, pero la verdad es que ya se fundamenta todo en la misma debate que se inició una vez conocido el fallo a favor de Chile y es cómo se retoma este nuevo diálogo con Bolivia y hay varias opiniones, tanto en el Mercurio como en La Tercera al respecto. Que bueno, es un debate que va a ir en el largo plazo, pero me quiero centrar en una noticia que surge ayer en el diario El Mercurio, que da a conocer que el ex obispo Francisco José Cox, que fue como el primer caso sonado, ¿no?, de abusos sexuales al interior de la iglesia y que después de una serie de intentos de rehabilitación fue enviado a un convento y alejado, ¿no es cierto?, de la gente en Alemania. Él pertenece a la congregación de Schoenstatt y fue enviado a Alemania entonces a ocultarlo en esta típica y tradicional método que ha utilizado la iglesia para ir para atacar estas causas, que era simplemente sacar al sacerdote de la comunidad en cuestión y llevarlo a una pseudo rehabilitación en algún lugar alejado. Bueno, resulta que no pasó, obviamente que estas personas no pueden ser rehabilitadas y al parecer el ex obispo de La Serena siguió cometiendo delitos en Alemania. Y entonces La Tercera, en un reportaje bastante interesante, narra las 4 causas que acorralan al ex obispo Francisco Cox. Hay causas que son antiguas, de 1985, que son de chilenos y que están presentadas ahora en la justicia tanto ordinaria como canónica. Uno de los casos se trata de Hernán Godoy, de 46 años, que él ha denunciado a Francisco José Cox de haber abusado de él cuando él tenía 13 años y después cuando ya estaba en la universidad. Él ya declaró ante la Corte de Apelaciones de La Serena porque hizo una denuncia el 19 de junio. Hay otro chileno, que son las 2 causas civiles que hay, que se llama, a ver, aquí estoy buscando el nombre, Abel Soto Flores, 49 años, que también presentó una denuncia contra Cox. Y hay un tercer caso de la denuncia de un adulto de iniciales EG, que pertenecía a un grupo de laicos de La Serena,
y que habría sido abusado por Cox. Este grupo de laicos está pidiendo ahora que Cox sea extraditado de Alemania y juzgado en Chile. Ellos dicen que mucha gente vio y supo de lo que hacía Cox, que daba besos a los niños en la boca, a los niños y jóvenes, y que nadie hizo nada al respecto. Y de hecho hay una acusación bastante importante porque Cox vivía con Bernardino Piñera, quien es arzobispo emérito de La Serena, o sea, de la misma diócesis, y que supuestamente Bernardino Piñera habría visto todos los abusos que cometía Cox y no habría hecho nada al respecto. De hecho, hay uno de los acusantes que dice que en el arzobispado ellos comían juntos todos los días y veían cuando Cox me manoseaba y me daba besos en la boca. Piñera lo encubrió, lo protegió y permitió que tantos cabros como yo siguieran este mismo camino. Son declaraciones de una de las víctimas de Cox. Y recordemos que Bernardino Piñera es tío del actual presidente Sebastián Piñera, tiene 103 años y sigue gozando de buena salud. De hecho, se lo vio en La Moneda hace poco celebrando su cumpleaños. Hay 2 causas también canónicas abiertas y a esas me refería yo, porque la doctrina de la fe en el Vaticano recibió 2 denuncias por hechos que habrían ocurrido en Alemania entre el 2004 y el 2007 y que fueron dados a conocer por una presunta víctima en Estados Unidos. Sí, llama la atención lo que se ha generado con estos casos de la Iglesia. En el caso de Cox se habían hecho investigaciones periodísticas sobre los presuntos abusos que habría cometido, pero no se habían abierto investigaciones canónicas ni judiciales. Ahora el fiscal regional de O'Higgins tiene en su poder los antecedentes contra el obispo emérito, los que van a ser analizados por uno de los persecutores del equipo del fiscal Emiliano Arias. Todas estas declaraciones que tú contabas, Mónica, de las víctimas, de las posibles víctimas de Francisco Cox. Pero también en paralelo, ayer, en cuanto a los casos de la Iglesia, se generó la declaración o la no declaración del cardenal Ricardo Esati, porque al final hizo uso de su derecho de guardar silencio. Sí, es una estrategia, según él, de su equipo jurídico, que espera que primero se discuta el sobreseimiento del prelado antes de hablar con los fiscales. Hugo Rivera, su abogado, ayer lo defendió muy fuertemente, diciendo que él era inocente, que estaba siendo imputado de forma injusta, entonces que él le había pedido que no hablara hasta que se aclare su condición ante la justicia. Pero él es solo el primero de una larga lista de jerarcas de la Iglesia que van a comenzar a comparecer ante el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias. El 10 de octubre lo hará el sacerdote Raúl Asbun, el 22 de octubre lo hará el obispo emérito de Valparaíso, Gonzalo Duarte, el 29 de octubre lo hará el actual presidente de la Conferencia Episcopal y obispo castrense, Santiago Silva, y el 5 de noviembre va a volver a declarar el ex obispo de Osorno, Juan Barros. Así que la agenda judicial que acorrala a la Iglesia en los casos de abuso va a darnos muchas noticias en los próximos meses. Oye, solo destacar la entrevista al fiscal Emiliano Arias, que habló ayer en Nada Personal, así que está bastante interesante la entrevista. ¿Verdad? Sí, en la tarde. En la tarde. Dijo, entre otras cosas, por supuesto, esto no es una cacería de brujas, aquí vamos a investigar con objetividad. Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez. 7 de la mañana con 12 minutos. ¿Vamos al tema de Fujimori, Josefina? Sí, mira, es bastante impresionante lo que está pasando en Perú. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema Peruana anuló ayer, durante la noche, el indulto al expresidente Alberto Fujimori. Recordemos que a Fujimori se le había otorgado este indulto en la Navidad pasada, después de una larga controversia del gobierno de en ese entonces Pedro Pablo Kuczynski, que después fue sacado del poder. Bueno, básicamente lo que pasó es que Kuczynski negoció con una facción del fujimorismo. Exactamente, para que no, porque había una acusación constitucional en contra de él y entonces para salvarse, digamos. Sí, la justicia finalmente ordenó emitir una orden de ubicación y captura contra el ex autócrata, quien va a deber volver a la cárcel a los 80 años. Él ahora actualmente se encuentra en el hospital. Generalmente recurría al hospital porque tiene problemas de salud. Él se encuentra ahí, pero ahora la justicia ordenó la orden de arresto para cumplir los 13 años que le quedan de cumplir de cárcel por los delitos que ha cometido. La solicitud de nulidad fue presentada por los familiares
familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos en el 91 y de la Universidad de La Cantuta en el 92, en la que un escuadrón de exterminio integrado por militares mató a 25 personas, incluido un menor de 8 años. Bueno, en verdad, el expresidente Fujimori había estado disfrutando de su libertad en una cómoda casa en La Molina y estaba escribiendo sus memorias. Y la estrategia de volver a internarlo en una clínica lo hizo su hijo para poder evitar, ¿no?, que lo tomen detenido, porque hay una orden de detención en su contra. Esto genera toda una polémica, tanto para el gobierno como dentro del fujimorismo, porque han comenzado, y de hecho el ex abogado de Fujimori, César Nakazaki, está culpando de la anulación de este indulto a su propia hija, que ayer salió llorando ante las cámaras por lo que ella calificó como el día más oscuro, uno de los días peores de su vida. Porque a juicio de Nakazaki, la guerra política que hay entre la Fuerza Popular, el PPK y el sector que respalda a Kenji, que es el hermano, porque están medios peleados los hermanos. Sí, hay una disputa ahí familiar entre Kenji y Keiko. Y Keiko irremediablemente derribó el indulto, porque dicen que Kenji fue el que elaboró toda esta estrategia del indulto para su papá y que Keiko Fujimori nunca estuvo muy a favor de esta situación, a pesar de las lágrimas que ayer mostró ante las cámaras. Ahora todo esto va a generar una reubicación de las fuerzas políticas y una situación política interna que tiene esta nueva orden de arresto, porque además tenemos que pensar de que el gobierno actual estaba negociando una serie de medidas políticas y de reformas políticas al interior de Perú que tienen que contar con la aprobación del partido Keiko Fujimori, que es mayoritario al interior del Congreso. Entonces aquí la verdad está muy, muy complicada la situación política interna que se deriva de este vuelco en el caso Fujimori. Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto. Banchile Inversiones destacó que las principales noticias de la macroeconomía local dan cuenta de un banco central con un notorio cambio de sesgo hacia uno más restrictivo, que indujo a adelantar la expectativa del inicio del ciclo alcista de TPM hacia diciembre. En el plano fiscal, en tanto, el presidente Piñera informó que el gasto público va a crecer un 3,2% el próximo año, cifra cercana al 3% previsto por el mercado, y a la vez se sitúa por debajo del crecimiento esperado para el PIB del 2019. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Revisamos bolsas e indicadores a esta hora de la mañana. El IPSA cerró al alza en un 0,36%. El Dow Jones hizo lo mismo, pero en un 0,20%. El dólar observado se ubicó en $659,3 la libra, cerró al alza nuevamente. El euro, por su parte, cerró a la baja, 759 pesos. El cobre se ubicó en $2,84 la libra y la UEF se ubica el día de hoy en 27.364 pesos. Vamos a hacer nuestra primera pausa cuando son las 7 de la mañana con 16 minutos. Ya vienen nuestros infiltrados. Vamos a estar hablando de la nueva ley de telecomunicaciones, de la banda del celular, del 5G, que también está ahí, va a afectar a muchos consumidores, pero también hay una pelea importante en el ámbito empresarial, y vamos a estar hablando también de la proyección de la imagen presidencial del presidente Sebastián Piñera después del triunfo en La Haya. Pero si lo que estás buscando es personal capacitado para tu empresa, contrata los servicios transitorios de SR Group, porque tiene más de 40 años apoyando a múltiples industrias con todo el personal que tu empresa necesita a lo largo del país. SR Group, plataformas tecnológicas online para el control y gestión de tus servicios. Visita srgroup.cl. Y si lo que quieres es invertir y estás buscando algo con un arriendo seguro, entonces invierte en Inmobiliaria Fundamenta. Es la mejor decisión, es calidad con espacios únicos, diseño interior exclusivo y alta plusvalía. Conoce sus proyectos e invierte ingresando en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. La familia está siempre presente y aunque a veces te saquen canas verdes, le da más sentido a la vida. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado. Y con la tecnología de Google puedes agilizar la transformación digital de tu empresa a través de soluciones tecnológicas más flexibles e intuitivas. Y Tigabytes lo hace posible en Chile. Ya lo sabes, transforma tu negocio con Google y Tigabytes. Más información en subelanube.cl. La pausa y ya regresamos. Las familias perfectas no existen. Los mismos que un día te hacen la vida imposible, al siguiente te la hacen increíble.
Más de alguna vez te los has querido comer y después te los quieres devorar. Hay veces que te gustaría que no te hablaran más y después que no te hablar. Las personas no son perfectas, las familias tampoco. Pero ellas le dan más sentido a tu vida. Parque del Recuerdo. Tu familia es tu mejor legado. La recomendación del chef es un filete de res autóctono que, con autoques de finas hierbas, autorizan el placer de cualquier paladar. Si tienes hambre de un auto, date un gusto y cómpratelo con tus tarjetas de crédito BCI en 24 cuotas sin interés por un monto de hasta 10 millones de pesos o en 25 a 48 cuotas con tasa preferencial de 0,65%. Infórmate en bci.cl. BCI, seamos diferentes. CAE de 0,76% calculado bajo un monto de compras de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total de crédito, 5.039.600 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Es muy grato trabajar dentro de ENE, la ubicación es increíble, eso me favorece bastante porque puedo llegar más temprano a mi casa y pasar más tiempo con mi familia. Si fuera por mí, trabajaría en este lugar por siempre. Jorge Poblete, trabajador de Enea. Los que saben están en Enea, la ciudad aeroportuaria que cuenta con grandes opciones de transporte y servicios. Conoce más en enea.cl. Enea, negocios mejor conectados. Nosotros somos fanáticos de la tecnología. Por eso también somos fanáticos de PC Factory. Cualquier cosa que necesitemos, PC Factory. Desde un simple cable, un poderoso computador, cámaras fotográficas, un smartphone. Hasta el mejor Smart TV. Todo, todo, todo. Además, como son especialistas, nos asesora gente experta. Basta tener 2 dedos de frente para elegir PC Factory. PCFactory.cl y 30 tiendas te esperan en todo Chile. PC Factory, tu partner tecnológico. Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto. 7 de la mañana con 20 minutos y ya estamos en estudio de Duna en Punto con Sandra Burgos, editora jefe del Pulso Domingo. ¿Cuál es tu titular, Sandrita? Buenos días. Hola, buenos días, Mónica. Vamos a hablar de la jugada maestra del gobierno para desactivar el conflicto que tenía con las empresas de telecomunicaciones y quitar también la ventaja competitiva de Entel. Entonces vamos a saber quién ganó y quién perdió en todos los anuncios que hizo ayer el Ministerio de Transporte y la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Perfecto. Sebastián Rivas, editor de latercera.com y conductor de La Tercera PM. ¿Cuál es tu titular? Mi titular hoy día es Mónica Pérez, el regreso del Piñera estadista. El regreso del Piñera estadista. Sí. Es que vamos a iniciar esta conversación con los infiltrados de hoy con una primicia que tenemos, porque no se ha publicado, se va a publicar ahora muy pronto, probablemente en todos los portales, y que es que tenemos el resultado de la última encuesta de... la encuesta de la empresa Criteria. Criteria, que es la medición mensual que hacen con respecto a la aprobación presidencial, una serie de otros temas, pero en general es la aprobación presidencial. Y esta encuesta, Mónica Pérez, yo entiendo que lo va a estar conversando un ratito más con Cristian Valdivieso, trae bastante buenas noticias para el gobierno. Sí, resumamos que, aumenta la aprobación del presidente en 5 puntos. Y sube de la barrera psicológica del 50%. Del 50%. Pasa de 49 a 54 en una encuesta que va durante todo el mes de septiembre, pero alcanza a medir un poquito de la Haya. Un poquito porque mide 1 y 2 de octubre. Sí. Probablemente hay algo del efecto incorporado, muy poco, pero en el fondo mayormente no está eso que, según todos los encuestadores, debiera ser también un impulso para hacer tiempo de encuesta. Y no solo sube la aprobación del presidente, también sube en 7 puntos la aprobación del gobierno, y efectivamente la encuesta percibe un mayor optimismo económico y un triunfo en la Haya. Vamos a estar conversando un ratito más con Cristian Valdivieso, socio director de Criteria Research, para que nos cuente más de esta última encuesta que es muy, muy favorable al presidente y a su gobierno. Ahora, mi querida Mónica Pérez, yo me voy a agarrar de ese dato para aprovechar de dar esta conversación con respecto al Piñera estadista. ¿De qué estamos hablando? Nosotros acá muchas veces, sobre todo durante el mes de agosto, comentamos esta lógica de Piñera todoterreno, tratando de tomar todos los conflictos, enfrentando todos los frentes. Sí. Y la duda que se hacía al final del día era, bueno, ¿cambió el diseño de la moneda? ¿Es por un problema puntual? ¿Qué pasó? Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? El balance que se hace hoy día en la moneda, según me contaba gente con la que yo conversé, es que en ese momento ellos están bastante satisfechos con lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque dicen que, claro, Sebastián Piñera volvió a ser un poco el Piñera más
si lo quieres tú, acaparador, que tenía todas las pautas y todo, pero fue en un momento de crisis. Sí. Acuérdate que estaba su gabinete, había cambio de gabinete, estaba con los problemas de Gerardo Varela, las declaraciones, después le tocó Quintero. O sea, uno podría haber dicho que ese cambio de actitud se debe más bien a los errores no forzados al interior de su gabinete y que tuvo que salir como a parchar. A ver, esta es la, de nuevo, siempre esto es como, esta es la versión autocomplaciente que te da la moneda, pero que no deja de ser válida. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, bueno, nosotros después le dijimos al presidente, el presidente también dijo, ok, me parece súper bien, pero ahora hay que retraerse un poco. Esta lógica de volver a no tener tantas pautas, de estar por los temas más para arriba, y efectivamente lo que tú ves en septiembre es que le da resultado. ¿Por qué? Porque septiembre es un mes donde no hay muchas cosas, pero donde habitualmente se resalta el perfil presidencial. Porque ¿qué es lo que tienes tú? Tienes el 18, que actualmente tienes el Tedeum, tienes la parada militar, es un mes más bien liviano, donde un poquito es habitual que las aprobaciones suban. Ahora lo que dicen es, esto es súper entretenido, porque dicen, bueno, el punto es que ahora hay que tratar de mantener esta lógica, y para ello tienen toda una agenda. ¿Por qué? Porque Sebastián Piñera se va a partir de este viernes a una gira bastante larga, una gira de más de una semana por Europa, con un renovado perfil internacional del cual ya hemos estado viendo algunos anticipos, porque además es una agenda que le permite posicionarse como líder de la región y por lo demás estar hablando de temas más por arriba que de los temas locales. Un ejemplo, Venezuela. En la Asamblea General de la ONU de la semana pasada, Sebastián Piñera fue muy duro con la situación de Maduro. Y esto no es solamente un tema de convicción, porque Sebastián Piñera está absolutamente convencido. Es un tema que además, en términos de imagen, reditúa muy bien la opinión generalizada. Voy a citar a mi amigo Sebastián Minay, autodenominado piñerólogo. A ver, la aprobación presidencial, el presidente se mueve por encuestas, le encanta las encuestas. Evidentemente el tema de Venezuela es un tema que en Chile, más allá incluso de las diferencias políticas, en las encuestas Maduro está muy mal evaluado. Es muy rentable, si tú lo quisieras así, solamente por números, tirarse contra Maduro. Claro. Entonces ahí hay un frente que además Piñera está aprovechando para posicionarse como líder latinoamericano. Esta gira europea le va a poder permitir también salir por arriba, mostrarse, y lo que te anticipan en el gobierno es que esto debiera seguir, porque en noviembre del próximo año viene la cumbre APEC en Chile, que debiera ser la junta de los grandes titanes. Ya Sebastián Piñera aprovechó su visita a Estados Unidos para invitar a Donald Trump a que venga, debiera venir Vladimir Putin, debiera venir Hu Jintao. Entonces, esa imagen es lo que quieren potenciar, esta lógica de nuevo, el Piñera estadista, el Piñera que habla por arriba. Y además en el área local han pasado varios fenómenos que han ayudado. Esto, a ver, cuando se hizo esta planificación y trataban de convencer a Sebastián Piñera de que se volviera a esta lógica que el presidente finalmente, digamos, se convenció, no estaba todavía pronosticado que el fallo de La Haya fuera el 1 de octubre. Acuérdate que el fallo se fijó hace 3 semanas. Sí. Y el gran problema que se veía era la celebración aniversario del triunfo del no, que es mañana. Eso podía ser una situación que le dejara problemas al interior de su coalición, que dejara problemas para otros lados, que obligara a Sebastián Piñera a, entre comillas, bajar al barro nuevamente. Bueno, hay problemas todavía, porque la celebración del no va a ser mañana. Claro, pero en el fondo lo redujiste para efectos prácticos a 2 días, y entre medio lograste sacar cosas simbólicas. Por ejemplo, a ver, ayer me comentaban esta visita que tiene Sebastián Piñera con los expresidentes Lagos y Frey después de La Haya, evidentemente también es una imagen que uno no puede dejarla de asociar, que estás a 2 días del no, a 2 días del plebiscito. Y claro, hay problemas para mañana por el acto. Probablemente la presidenta de la UDI se va a arrestar. Tiene el problema, la UDI se va a arrestar, ya lo dijo Jacqueline Van Rieselberghe, y de hecho ella también ha dicho que ¿cómo se llama? Que si ella volviera a estar en las mismas circunstancias, votaría que sí. Votaría que sí. Ahora, el tema al final, Mónica Pérez, es que el conflicto te lo compraste por suerte un día. Y además, Sebastián Piñera, hay que hacer algunos gestos. Hoy día tiene una intervención que se presume que va a ser la intervención más larga, más extensa con respecto a al plebiscito, al sí, el no, a lo que ocurrió en esa época. Sebastián Piñera ha dicho que él se oponía a la dictadura de Pinochet y que votó que no. Hoy día va a tener una intervención a las 11 de la mañana en la Fundación Elwin, que yo seguiría con bastante atención, porque probablemente ahí él va a hacer una lectura más política, si uno lo quiere. Pero de nuevo, te dicen, incluso esto, que era complicado, se acotó a 2 días. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Además, hay un último elemento que te lo dan y que tiene que ver con estos días. Paso muy rápido por él. ¿Has notado que el clima político cambió un poquito? No sabemos hasta cuándo, pero el tema de La Haya generó una lógica de unidad.
me menciona, por ejemplo, el diputado Pablo Vidal, de Revolución Democrática, y cuando uno veía las intervenciones por el tema de la Haya, completamente alineado con el gobierno, pareciera que hay en esa área, digamos, tiene mucha diferencia en otras, pero pareciera que hay un mejor ánimo, y dicen, claro, es probable que esto no nos alcance para la reforma tributaria, pero podría alcanzar. Pero disfrutemos un rato. Pero podría alcanzar Mónica Pérez para la ley de presupuesto. Y eso ya a Sebastián Piñera le permitiría, a falta de los imponderables, cerrar relativamente bien el año 2018. Bueno, buena perspectiva entonces para Sebastián Piñera y lo que le queda de este año. Y las reuniones que va a realizar en Europa son bastante llamativas. Se va a reunir con el Papa, que le costó harto conseguir esa reunión. Sí. Con Macron, con Merkel, o sea, con lo top de lo top. Con lo top de lo top. Ya, además, ahora ahí todos te marcan con el asterisco la visita, la reunión con el Papa. Porque sí, o sea, hay una sensación de que algo puede pasar ahí. Es evidente porque con la crisis interna que está al interior de la iglesia chilena y el Papa habiendo tomado este caso como emblemático dentro de toda la cantidad de abusos que existen al interior de la Iglesia Católica Universal, es evidente que está visitando al presidente del país en cuestión, con 34 obispos renunciados. En fin, yo creo que algo va a tener que pasar, y además viene en noviembre una larga lista de autoridades eclesiásticas chilenas que van a estar declarándote la justicia. El Papa elige con pinza esa audiencia. Entonces hay que estar atento a ver qué mensaje también quiere dar Francisco para acá. Yo estaría ojo a esa reunión en específico. Sí, porque a eso le tenés que sumar no solamente el tema de los abusos en la iglesia, sino también el tema de la Haya. Recordemos que el Papa ha sido bien fanático de la causa de Evo Morales. De Evo. Entonces, también puede mandar por ahí algún mensaje o hacer un llamado oye, siéntense a negociar o otra mediación papal. Entonces, sí, es bien delicado ese tema. Esa reunión, así que vamos a estar pendientes de aquello. Gracias, Sebastián Rivas. Vamos al tema de las telecomunicaciones. Sí, porque aquí también hay noticias positivas en términos de lo que ha pasado. Pera y manzana, que esto es bien complicado. Bueno, por eso vamos a explicarlo de la misma forma como sucedieron los hechos, porque ayer ocurrieron dos cosas muy en la línea de lo que había pasado en junio. Toda la batalla que hay entre las compañías de telecomunicaciones, especialmente de Entel, digamos que ha sido la que ha salido más perjudicada con las decisiones que se han tomado últimamente. Toda esa batalla partió en junio con dos hechos. Primero fue la Subsecretaría de Telecomunicaciones que envió una resolución en la cual congelaba el uso de la banda 3500 o 3,5 gigahertz, donde tenían operaciones Entel, Claro y Movistar y BTR. O sea, tenían espectro. Utilizaban esa banda. Utilizaban, o sea, se habían adjudicado esa banda en una licitación que se había hecho hace unos años atrás, que era para hacer una tecnología que se llamaba WiMAX, que nunca aprendió, la verdad. Se convirtió como en el Betamax, que nunca, que tuvo mucho interés en que era una banda que te permitía tener conexión inalámbrica dentro de tu casa. Es como tener un teléfono celular, pero que tenías conexión fija inalámbrica. Y esa tecnología nunca aprendió en el mundo. Por lo tanto, las empresas se quedaron en cierta forma con ese espectro sin poder utilizarlo, porque no habían ni siquiera aparatos que se hicieran a nivel mundial, lo que generó que empezaran a pensar en cómo utilizamos esta banda para beneficio nuestro, para expandir nuestras operaciones, y ahí lo que ellos hicieron fue usarla para otras cosas. Y Entel, en ese sentido, lo que hizo fue usarla para todo un plan que creó, que era Entel Home, que era llegar a las casas con telefonía inalámbrica, pero a la vez con televisión. Porque esta banda es muy potente, permite hacer muchas cosas. Permite, por ejemplo, ese triple pack que uno tiene. El triple pack, todo eso lo podías hacer. Entonces Entel dijo, mi desarrollo va a ir por llegar a los hogares, porque Entel es muy potente en lo que es la telefonía móvil, pero la telefonía fija en los hogares, en las casas, con televisión, que es donde está todo el tema de potenciar, digamos, la banda ancha, no tenía operaciones. Y de hecho ahí generó este nicho de negocio con 70.000 clientes. En eso estaba y tenía todas las apuestas, todas las fichas puestas ahí. Cuando viene a la Subtel en junio y le dice, ¿saben qué? Viene la 5G, y yo creo que la 5G se va a tener que hacer en estas bandas, y por lo tanto voy a congelar el uso comercial. O sea, ustedes
1, 2, 3 movilidades, no pueden seguir vendiendo lo que estaban vendiendo ahí. Y yo lo voy a investigar, voy a analizar esta banda porque eso lo voy a usar para la 5G, que es esta super mega tecnología que va a partir como en el 2020 según los planes del gobierno en Chile. Claro, entrevistamos acá a la ministra Hut hace un mes atrás y ella nos explicaba que este congelamiento era porque en realidad está muy subusada la banda. Exacto, porque como no prendió esa otra tecnología, ellos empezaron a hacer esto, digamos, de generar, buscar otras alternativas, pero había mucho espectro que no se estaba utilizando. Espectro es como el ancho que tú tienes para usar, para que te permite, digamos, tener muchas conexiones, tener la telefonía. Una carretera que tú estás usando una de 8 pistas, por decirlo. Exacto. El espectro radioeléctrico en sí es como una gran carretera y las distintas bandas son las distintas pistas por donde pasan los autos, y hay pistas más rápidas y hay pistas más lentas. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras prestar, utiliza una pista, y esta pista era una de las pistas buenas, digamos, donde tú podías pasar con un Ferrari así a toda potencia. Entonces eso generó que las compañías, ¿qué hicieran? Las compañías empezaron a plantear sus problemas y se fueron a tribunales, iniciaron una ofensiva comunicacional también, donde Juan Hurtado, recordemos que el presidente Entel, que es un hombre de muy bajo perfil, envió cartas muy, muy complejas a los medios de comunicación. Se fue a hablar con la ministra, se generó todo un conflicto legal y además una pelea feroz, porque además nosotros entrevistamos en Pulso Domingo a la subsecretaria Pamela Gidi y ella acusó que las empresas de telecomunicaciones habían hecho, especialmente Entel, un lobby feroz durante todo este tiempo. Apareció el lobby feroz, el famoso claro, lobby feroz. ¿Y qué pasó ayer con ese tema? Ayer apareció en el diario oficial un complemento a esa resolución de Subtel, donde Subtel en cierta forma dijo, ¿saben qué? Esto me puede generar mucho daño, mucho costo, porque ya habían demandas en los tribunales, pero además de eso habían anuncios de que si esto seguía así, por ejemplo, Claro, que es una operadora internacional, podía irse al CIADI. Ya, claro, porque en el fondo que le habían cambiado las condiciones. Claro, porque ellos licitaron. Ellos fueron a un concurso, participaron en un concurso. Entonces, digamos, las empresas decían, no es culpa de nosotros que no pidieron otras cosas, digamos, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿qué hizo ayer la Subtel? La Subtel publicó esto que dice que se va a congelar solo una parte. Entel tenía aquí 100 MHz que les habían adjudicado y le deja congelado 50. La mitad, digamos. Claro, y la otra mitad se libera y va a poder seguir haciendo su plan. Y crecer un poquito, seguro. Y crecer bastante, porque conversando ayer con gente cercana por ahí, decía que la verdad es que con estos 50 MHz ellos pueden hacer su plan. Su plan de inversión que tenían contemplado para el desarrollo de ese negocio, que es el gran potencial de Entel. Por lo tanto, ahí bajaste inmediatamente, sacaste un conflicto de escenario. Y está claro que también ellos tenían 50 y les dejaron 30 operar y dejaron congelado 20. Por lo tanto, con eso que deja congelado, la Subtel va a poder hacer la licitación de 3G, además de otras bandas, porque ayer también se... La licitación 5G. Perdón, 5G, va a poder hacerlo. Pero adicionalmente, no sé, tú ibas a decir algo, Sebastián. No, a ver, lo que pasa es que me queda dando vuelta una cuestión que tú dijiste con eso, Sandra Ulver, porque, a ver, tenía Entel parte, tenía Movistar parte, tenía Claro parte. Movistar no lo había usado, por eso que nunca entonces, se subió a este... ¿Quién diablo está reclamando entonces? Uno dice, están las principales operadoras, porque uno dice, hay lobby por un lado, probablemente hay lobby por el otro. ¿Quién está pidiendo que esto se congele o que haya licitación? Bueno, ahí hay varias cosas. Uno es que el gobierno, cuando asumió, hizo un análisis de quiénes estaban usando el espectro y se dio cuenta que había espectro subutilizado. Es que es el y tema. Dijo, lo que vamos a hacer aquí es emparejar la cancha, y dar la oportunidad a otras personas. Es que Sebastián está como previendo, así como especulando una mala intención del otro lado, pero no, parece ser de que el gobierno simplemente... Es que hay de todo aquí, Mónica, porque por un lado está esa intención del gobierno, pero por otro lado también aquí hubo operadores, competencia de Entel, competencia de Claro, que estaban viendo que estos competidores tenían una ventaja competitiva una vez que el 5G se licite. El 5G es la joya de la corona. Cuando se licite el 5G, quien tenga espectro para operar el 5G va a ser el ganador. La va a llevar. Y se dieron cuenta que Entel y que Claro aquí tenían muchas fichas a favor.
Entonces se generó también un lobby feroz de parte de las otras empresas. Y aquí entonces hay que darse cuenta quiénes fueron los que apoyaron a Subtel. Cuando Entel y Claro se van a los tribunales, ¿quiénes apoyan a Subtel? Movistar, ¿no? Movistar y WOM. Entonces tú dices, saca tus conclusiones. O sea, también hubo ahí una estrategia para bajar. Pero también el gobierno había detectado que habían empresas que no estaban haciendo uso, y es un uso nacional, o sea, es un uso público. Es un hecho también eso, porque también es como esa sensación de que eran empresas que estaban como acaparando un bien que potencialmente iba a ser súper importante, pero que no lo estaban explotando. Y uno dice 5G, ya a lo mejor la velocidad más rápida. No, la 5G no lo que te produce es que tú vas a... Los autos autónomos utilizan la tecnología de conexión, digamos, a internet, y eso necesitas una banda pero espectacular, digamos, para poder conectarte, y eso te lo va a proveer la 5G. Te va a permitir que exista el auto autónomo, que exista la domótica, que exista la telemedicina, porque tú no le puedes dar la instrucción desde, no sé, 5 kilómetros a alguien, decirle... pasa el bisturí por aquí y que lo pase 5 segundos después, porque tiene que ser inmediato. Todo eso te lo provee la 5G. Y entonces ayer, sobre esto, ¿qué generó? Generó que al final el gobierno bajara eso. Fue una jugada bastante importante. Hay que pensar también, hacerse la pregunta si el gobierno jugó con el tejo pasado en esto, cuando decidió congelar todo, para después igual sabiendo que iba a tener que dejarle algo a la empresa. Entonces ahí de verdad, ahora cuando uno lo ve, hubo una movida estratégica bien interesante que hicieron en el ministerio, que hizo la ministra, que hizo la subsecretaria, para poder hacer que Entel, en cierta forma, perdiera aquí ventaja competitiva, y todos los competidores y los actores tuvieron una posición más o menos parecida, y además permite que otros actores internacionales puedan ingresar a competir. Oye, Sandra, 10 segundos, ¿los recursos siguen? ¿Los de Entel, Claro? Siguen, y lo que va a pasar ahora es que vamos a ver qué pasa en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, porque además se presentó el Plan Nacional de Espectro, y ahí es donde vamos a ver si el tribunal acepta, rechaza lo que pase. Vamos a ver si las compañías van a seguir o no. Por el momento están todas calladas y más o menos interesadas en que esto funcione. Muchas gracias, Infiltrados. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Hemos quedado súper informados respecto esa del espectro del 3,5, porque es súper importante, nos va a cambiar la vida, así que hay que tener ojo ahí con ese tema. Vamos a hacer una nueva pausa para regresar con esta entrevista y analizar las cifras de la nueva encuesta Criteria, que le da un importante alza en la aprobación tanto al presidente como al gobierno. Pero antes les quiero contar que más simple que elegir tu auto es comprártelo. Con tus tarjetas de crédito BCI paga tu auto o moto en 24 cuotas sin interés hasta 10 millones de pesos. ¿Tienes problemas con el software de remuneraciones? Utiliza Defontana People. Soluciona de una vez el proceso y cálculo de los sueldos de tu empresa y entrega información rápida y oportuna a tus trabajadores. Además, si lo adquieres en octubre, obtienes 3 meses gratis. Y los que saben están en Enea. Por eso Carlos Romero, subgerente general de Firma Gráfica, está feliz de trabajar y vivir en Enea, porque es parque de negocios y también cuenta con condominios habitacionales. Conoce más en enea.cl. Enea, negocios mejor conectados. Y PC Factory te ofrece todo en tecnología con una asesoría de expertos, desde un simple cable, un poderoso computador, cámaras fotográficas o un smartphone, hasta el mejor Smart TV. Todo. Basta tener 2 dedos de frente para elegir. PC Factory, tu partner tecnológico. Pausa. Ya regresamos a Duna en Punto. ¿Estás cansado que te cambien las condiciones de tu software de remuneraciones? Cámbiate a Defontana People, el software más utilizado en Chile para el pago de remuneraciones y gestión de recursos humanos. Más de 4.000 empresas ya lo utilizan. Defontana People es un software integral de remuneraciones con soporte en línea, portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Cámbiate ahora y obtén 3 meses gratis. Llámanos al 800-386-100. Defontana es crecer ahora. Súmate a la transformación digital con la tecnología de Google que Gigabytes pone a tu disposición. Gigabytes es el principal partner de Google en Chile.
con más de 12 años de experiencia apoyando a más de 1,000 empresas en el país a ejecutar sus estrategias de transformación digital. Ya lo sabes, optimiza tu negocio e impúlsalo hasta las nubes con Gigabytes, Partner Premier de Google en Chile y la región. Más información en subealanube.cl. Invertir en Inmobiliaria Fundamenta es tu mejor decisión. Es pensar en tu futuro y en tu felicidad. Es invertir en calidad, en espacios únicos y con un diseño interior moderno e innovador. Es invertir en proyectos con las mejores ubicaciones, con gran plusvalía y en comunas con arriendo seguro. Confía en que nuestros expertos te acompañarán, porque en Fundamenta estamos comprometidos con tu inversión. Invierte en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. Si estás buscando información, marca. Si lo que estás buscando es personal capacitado para tu empresa, contrata los servicios transitorios de SR Group, porque tienen más de 40 años apoyando a múltiples industrias con personal para centros de distribución, atención de punto de venta, picking, cajeros, paramédicos, administrativos y todo el personal que tu empresa necesita a lo largo del país. SR Group, plataformas tecnológicas online para el control y gestión de tus servicios, para que te dediques a tu negocio. Visítanos en srgroup.cl. 7 de la mañana con 44 minutos, de vuelta en Duna en Punto. Vamos con las noticias y Josefina Stavrakopoulos. El gobierno ordenó un trámite exprés para el nuevo plan de descontaminación de Quintero. La resolución de medio ambiente publicada en el Diario Oficial reduce a la mitad los plazos para diseñar la norma. El Congreso despachó la reforma a la ley de bancos que actualiza y eleva los estándares de la industria. La norma permite al Servicio de Impuestos Internos y a la Unidad de Análisis Financiero acceder a datos protegidos por el secreto, pero con permiso de un juez. Y en noticias internacionales, la Corte Suprema de Perú anuló el indulto a Alberto Fujimori y deberá volver a prisión. Las autoridades emitieron una orden de captura contra el expresidente condenado por autoría inmediata en 2 matanzas extrajudiciales. Bueno, ya estamos en estudio acá en Duna en Punto con Cristian Valdivieso, socio director de Criteria Research. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a hablar de la última encuesta que ya mencionamos y dimos en primicia acá el resultado, en el cual es muy favorable tanto para la aprobación del presidente Sebastián Piñera como para la gestión de su gobierno. Uh-huh. Suben 5 y 7 puntos respectivamente. Importante alza, ¿o no? Una alza significativa, importante en la aprobación del presidente, que ya se venía viendo que estaba logrando sostener, ¿verdad?, una mejora en su aprobación hace ya un mes, después de haber caído fuerte en julio, si mal no recuerdo, donde ahí se habló del término de la luna de miel. Exactamente. Siempre se habló de que la luna de miel había terminado, eso lo sostuvimos nosotros también, no obstante que siempre también dijimos que el encantamiento todavía seguía, o sea, la ciudadanía seguía y sigue queriendo que a este gobierno le vaya bien, porque de alguna manera, y evidentemente, eso también repercute en la vida personal de las personas. Bueno, la encuesta es hasta el 2 de octubre, claro. Ya había pasado el fallo La Haya, pero ¿cuánto impacta? ¿Porque es como marginal o no? No, lo de La Haya es importante en términos de que de alguna manera refuerce este optimismo que venía. Sin embargo, es complementario. Lo que repercute más directamente en la aprobación del presidente en general de su gobierno es el tema económico. En la medida que la ciudadanía ve que el presidente está puesto, ¿verdad?, en reactivar la economía, en hacer una economía más sólida, que finalmente llegue al bolsillo de las personas, que se materialice en mejoras en las condiciones y la calidad de vida, la gente lo valora y lo aprueba. No tiene solo que ver o exclusivamente que ver con el hecho de sentir que en el bolsillo se está sintiendo la mejora económica, que es muy importante la materialización, pero tiene que ver con que la gente ve al presidente puesto, ¿verdad?, en los temas económicos, que es desde donde la ciudadanía lo juzga, ¿verdad?, y evalúa la promesa del gobierno en sí misma. Hay 2 ejes fundamentales sobre el cual se juzga o se juega la evaluación del presidente Piñera, que vienen desde la época de la campaña, que tienen que ver fundamentalmente con reactivación económica, economía, y el otro tiene que ver con el orden, la capacidad de ordenar la casa, de tener presencia, de dar gobernabilidad, estabilidad y proyección de futuro. Sí, pero hay un tema, y es que tú decías que hay una diferencia entre lo que está haciendo como el gobierno, como ¿quién pudiéramos decir? A nivel macro, a nivel
industria o de agenda de reactivación y lo que la gente está sintiendo en su bolsillo. Porque aquí la gente dice que en general ellos no sienten que han subido mucho los sueldos, que no ha disminuido su endeudamiento, incluso que su situación personal no está tan bien. Bueno, efectivamente, todavía la ciudadanía no está constatando una mejora en los sueldos, una mejora en el bolsillo, pero a diferencia del mes anterior, todos esos indicadores empiezan a subir y la sensación es que una vez que el gobierno en general y el presidente en particular están bien puestos en el tema económico, vuelve a generarse la expectativa de que esto suceda. Esta expectativa se generó ya en la campaña. En algún minuto, ¿verdad?, se matizó porque el gobierno perdió la agenda, pero se empieza a retomar nuevamente, incluso ya hace un mes, cuando se empezó a hablar nuevamente y con fuerza de economía. El último tiempo vimos, ¿verdad?, que hay una mejora en la proyección del crecimiento, vimos al presidente haciendo una cadena nacional para hablar del presupuesto de la nación, el plan Araucanía que puso mucho foco también en crecimiento económico y desarrollo económico. La gira en Estados Unidos estuvo muy marcada también por, más allá de las tallas o de las bromas por la bandera, pero estuvo muy marcada por una agenda bien comercial con Estados Unidos. Entonces, todos esos temas inciden en que la ciudadanía diga, efectivamente el presidente está cumpliendo el rol para el cual nosotros lo elegimos. Otra cosa es que efectivamente todavía no se siente en el bolsillo de las personas, pero la sensación empieza a ser que la economía está creciendo, ¿verdad? Y que parece que esto viene de nuevo. Es una reconquista, una revalorización de las mismas promesas que la gente compró o validó en la campaña. Bueno, pero uno de los temas que, ojo, yo pondría ojo es que la gente no dice que para nada ha bajado el costo de la vida. Exactamente. Ese diría yo que es como el índice más fuerte que está viendo la gente, que es lo que más le molesta, digamos. Entonces, en general, la gente todavía hay una tendencia a decir que el costo de la vida no ha bajado, que no hay mejores empleos y que las remuneraciones todavía no llegan. Pero ese mismo indicador ya está en mejor posición de lo que estuvo hace un mes atrás. Oye, hablemos de la reforma tributaria porque también le fue bien a la reforma tributaria. Le fue bien a la reforma tributaria. Yo creo que eso tiene que ver, de alguna manera, tiene que ver también con que la agenda económica está con más fuerza puesta, ¿verdad?, en la agenda. El gobierno retomó la agenda. Al retomar la agenda y retomarla desde la economía, eso tiene toda la significancia, o sea, la significación que la ciudadanía espera, que tiene que ver con que el gobierno esté montado, ¿verdad?, arriba del caballo de la reactivación económica. Eso no significa, insisto, en que esto se esté materializando en el bolsillo, pero vuelve a generarse la expectativa de que esto pase. Ahora, sumado a esto, siempre hay un septiembre que es más positivo, está el 18 entre medio, ¿verdad?, que genera harta cohesión social, y también está evidentemente el fallo de la Haya, que le agrega una dosis de optimismo a la ciudadanía y también una dosis de aprobación al presidente. Ahora, poner todo en la Haya creo que es ciego, ¿verdad? Porque si estuviera todo en la Haya, esto se va a caer en una semana más, ¿verdad? Sí. Por mucho que se intente estirar, ¿verdad?, este chicle de la Haya, pero eso no tiene demasiada trazabilidad futura, a no ser que se construya un relato en relación a la Haya. Creo que aquí hay algo un poco más estructural que tiene que ver con una reconquista del gobierno, ¿verdad?, de las expectativas ciudadanas en torno a la reactivación económica. Y eso debiera ser más estable. Sí, de hecho, la percepción del rumbo del país, hay un 40% de personas que dice que el país avanza y solo un 16% dice que el país retrocede. En ese indicador subió bastante. Hablemos de los partidos políticos. ¿Cómo quedan los partidos políticos para las distintas coaliciones? ¿Cómo se ve la oposición? Bueno, en general siempre la ciudadanía tiene un bajo nivel de identificación con las coaliciones. Acá la mayor identificación es el con ninguno. Ahora, dicho eso, en esta oportunidad Chile Vamos también subió, ¿verdad? Subió a propósito de una mejor evaluación del gobierno, una mejor evaluación del presidente. 7 puntos. Y sube la identificación con Chile Vamos, ¿verdad? Eso es lo más notorio. O sea, septiembre termina siendo, ¿verdad?, 18 de por medio, percepción o sensación de que hay una vuelta de retoma la agenda económica, y la Haya como un mes muy positivo para la centroderecha y para el gobierno en general. Sí, subió Chile Vamos y subió José Antonio Kast, pero bajó el Frente Amplio y se mantuvo ahí bien bajito al final de la tabla la Nueva Mayoría. Claro, la Nueva Mayoría hace mucho rato que está abajo y no ha logrado efectivamente despegar. Oye, hay una parte importante de tu estudio que habla sobre el plebiscito y lo que significó para el país. Y esto en contradicción a una encuesta que publica hoy día el Mercurio de la Universidad de Talca, donde dice que el 76% de los chilenos no sabe que se conmemora el 5 de octubre. Aquí en tu encuesta sale que el 66% sí lo sabe. Sí. Un 2/3 de la población sabe. Sí, bueno, efectivamente no sé cuál fue la pregunta exacta. Ahora nuestra encuesta está bastante a lo final
puesta en el campo, el levantamiento de los datos al final de septiembre, ha habido mucha exposición mediática, ¿verdad? Hay mucha conversación en torno al plebiscito. Me parece razonable el dato nuestro de que 60% considere, sepa lo que se conmemora. Ahora también tiene que ver con la pregunta. Nosotros decimos, se conmemora el plebiscito el 5 de octubre. Entonces, en ese contexto, el dato es bien razonable. Ahora, dicho eso, que se conmemore el 5 de octubre, que se sepa que se conmemora, no significa necesariamente un juicio particular respecto de la fecha. Ahora, lo que sí pasa es que el 5 de octubre ya está zanjado de alguna manera desde el punto de vista de la opinión pública como una fecha donde lo que estuvo correcto en ese minuto fue haber votado que no. Más del 70% de la gente dice que si le hubiera tocado estar en ese momento, hubiera votado que no. Entonces, más allá de la conmemoración en particular, el hito histórico está zanjado de alguna manera, que en ese minuto, ¿verdad?, lo que correspondía era votar que no. Ahora, ¿cuánto valor presente tiene para la democracia, ¿verdad?, el hito del 5 de octubre? Hoy día yo creo que muy poco. Es decir, la gente puede valorar la gesta histórica, ¿verdad? Sabe que en ese minuto Chile optó por lo que tenía que optar. Sin embargo, el juicio que hace de la democracia después de estos 30 años es independiente del plebiscito de ese minuto. Es decir, hoy día la democracia está juzgada en términos bastante negativos, ¿verdad? En términos bastante críticos. Se habla de que no es una democracia perfecta, ¿verdad? Que es una democracia que de alguna manera tiene grandes problemas. Hay un 77% de personas que dicen que la democracia tiene problemas mayores o menores, pero tiene problemas, 77% de las personas. Ahora, ¿por qué tiene problemas la democracia? Y desde el punto de vista de la gente, esto tiene que ver con que no ha logrado... o sea, de hecho, perdona, la mayor parte de personas, el 40% dice que es una democracia con grandes problemas, no con pequeños problemas. Exactamente, y si tú le sumas pequeños problemas, llegas a un 77%. Exactamente, las dos sumadas son eso. Exactamente, entonces hay poca gente que dice estamos en una democracia sin mayores problemas. Y lo interesante es que la sensación desde la ciudadanía es que desde el plebiscito hasta ahora, las divisiones sociales que caracterizaron aquella época se han mantenido. Uno de los problemas, ¿verdad?, que se le atribuyen a la democracia es que ha mantenido las divisiones y la exacerbación de tensiones sociales dentro del mundo político. Uno. Después, no ha logrado disminuir la desigualdad, ¿verdad? La desigualdad sigue, Chile siendo un país bastante desigual. Y lo otro que aparece en las respuestas de por qué una democracia en problema es harto tema con la corrupción. O sea, aquí hay un descrédito importante respecto de la clase política y quienes son los llamados a liderar esta democracia. Y al mismo tiempo dice... La democracia es preferible todavía, ¿verdad?, evidentemente, y por suerte, respecto de un gobierno autoritario o un gobierno militar o una dictadura, sin duda, pero la democracia está fundamentalmente, y ahí está probablemente la crítica más de fondo, favoreciendo a las élites. Exactamente. Más allá que sea objetivo o subjetivo, la percepción tiene que ver con que se favorece fundamentalmente a la clase política, ha sido una de las mayores beneficiadas con la democracia, ¿verdad?, en los últimos tiempos. Después la gente con más plata, los más ricos, dice. Y los menos favorecidos, la clase media. O sea, los pobres más incluso, pero la clase media mucho menos favorecida. Mira, aquí están las cifras. 72% opina que la democracia ha favorecido a los políticos y un 62% que ha beneficiado a los ricos. A los pobres no los ha beneficiado en un 46%, cree eso. O sea, la mayoría de la gente cree que no ha beneficiado ni a los pobres y un 56% a la clase media. Tampoco ha favorecido a la clase media. Exactamente, solo un 15% piensa que ha favorecido a la clase media, por ejemplo. Entonces, la percepción es que hay una democracia que después de 30 años ha mantenido las divisiones sociales, no ha logrado, ¿verdad?, llegar a grandes consensos, pero fundamentalmente es una democracia que está pensada o diseñada, no lo dice así la gente, pero fundamentalmente para favorecer a las élites. ¿Y las élites? ¿Cuáles son las élites en este país? ¿Verdad? Las élites son los ricos, simbólicamente, y los políticos, que conforman parte de esa misma élite, ¿verdad? Son las clases o los segmentos dominantes de la población. Sí, la población también ve mucha división política, o sea que la división política, la pelea, digamos, entre distintas facciones se ha mantenido. Se ha mantenido. Incluso dicen que en general, la mayoría de los presidentes post plebiscito, ¿verdad?, desde el retorno a la democracia, el saldo entre haber ayudado a disminuir la tensión y haberla aumentado, el saldo tiende a ser negativo. Solo Patricio Aylwin tiene un saldo positivo, ¿verdad?, un 3%. Es decir, que hay un mayor número de personas que dice que ayudó a disminuir las divisiones versus que ayudó a aumentarlas. Ahora, la presidenta Bachelet sale, la expresidenta Bachelet sale como la que más dividió al país, ¿o no? Menos 24%. Aparece con un alto nivel de detracción, es decir, de gente que dice que ella más bien aumentó las divisiones sociales y políticas. Ahora, eso es importante porque, de nuevo, volvemos al tema de La Haya, y por eso que es una gran oportunidad, algo que comentaba Seba Rivas delante, es una gran oportunidad del presidente, porque efectivamente La Haya, ¿verdad?,
aglutina al país, ¿verdad? Y pone más consenso, ¿verdad? Pone una agenda donde la división se destensiona, se disminuye y aumenta, ¿verdad? El acuerdo, ¿verdad? En torno a proyectos comunes, a proyectos colectivos, a una mirada global o colectiva respecto al país. Bueno, le sonríen las cifras entonces al presidente Sebastián Piñera y a su gobierno. Vamos a ir analizando hasta dónde dice este capital pueda continuar hacia adelante, si le va a servir para la aprobación del presupuesto, de la reforma tributaria, eso estará por verse. Muchas gracias, Cristian Valdivieso, socio director de Criteria Research, que nos ha comentado esta última encuesta de Criteria que fue publicada hoy, recién ahora en la mañana, y que da una fuerte alza a la aprobación tanto del gobierno como del presidente Sebastián Piñera, basada fundamentalmente en una evaluación positiva que está haciendo la ciudadanía de la agenda económica del gobierno. Nosotros nos vamos, los invitamos a volver a escuchar esta entrevista cuando usted quiera, desde la comodidad de su casa, de su teléfono, de su auto, en duna.cl. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos y más adelante hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Nosotros nos vamos, mañana nos vemos. Chao.